Imagina por un momento que lo que siempre pensaste que era una bendición de Dios, en realidad es una estrategia del enemigo para desviarte del camino. La Escritura nos advierte con absoluta claridad. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11 de a 14. Esto significa que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece espiritual viene del Señor. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica y también en la iglesia de hoy han sido seducidos por voces que parecían piadosas, por señales que parecían milagrosas, por caminos que parecían rectos, pero cuyo fin era la muerte. Proverbios 14:12. Vivimos en tiempos donde la apariencia engaña más que nunca, donde se predica prosperidad sin arrepentimiento, donde se exaltan experiencias emocionales sin fundamento en la palabra, y donde se presentan doctrinas que parecen amables, inclusivas, tolerantes, pero que niegan el señorío de Cristo y la autoridad de las Escrituras. El problema no es solo que estas cosas existan, sino que muchos creyentes no saben distinguir lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo que viene del cielo y lo que nace del infierno. Por eso hoy levantamos la voz con urgencia pastoral. No todo lo que menciona el nombre de Dios procede realmente de Él. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos reconocer cuándo algo es genuinamente de Dios y cuándo es una falsificación peligrosa? Este es un asunto de vida o muerte espiritual, porque equivocarse en esto no solo trae confusión momentánea, sino condenación eterna. Hoy, con la palabra en mano y con reverencia al Dios de toda verdad, vamos a examinar con precisión bíblica cómo identificar aquello que parece de Dios, pero no lo es, y cómo asegurarnos de permanecer firmes en la verdad que nunca cambia. Desde el principio de la historia bíblica, el engaño espiritual ha sido una de las armas más devastadoras del enemigo. No es casualidad que el primer encuentro del ser humano con Satanás en el jardín del Edén haya sido marcado por la mentira. La serpiente no llegó con violencia, no apareció con un rostro aterrador, sino con palabras suaves, con un tono convincente y con una apariencia de sabiduría. Génesis 3 nos muestra cómo el tentador torció sutilmente la palabra de Dios, sembrando duda en el corazón de Eva con una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? El objetivo era claro: distorsionar la verdad divina, presentar una alternativa atractiva y hacer creer que era posible alcanzar algo bueno fuera de la obediencia al Señor. Ese mismo patrón continúa hoy. El error rara vez se presenta de manera abierta y grotesca. Por el contrario, se disfraza de piedad, utiliza terminología espiritual, incluso cita versículos, pero el corazón del mensaje está contaminado. El apóstol Pablo lo advirtió a los corintios cuando dijo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, también ellos podían ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Esa es la esencia del peligro. Lo falso se parece tanto a lo verdadero que solo un discernimiento profundo puede revelar la diferencia. El mundo religioso actual está lleno de ejemplos que ilustran este principio. Multitudes siguen mensajes que exaltan el éxito humano, la autoestima y la prosperidad material, pero que omiten el llamado al arrepentimiento, la santidad y la cruz. Estas enseñanzas tienen apariencia de espiritualidad, incluso producen resultados inmediatos en la vida de quienes las escuchan, pero en su esencia niegan el evangelio bíblico. Y este es precisamente el terreno fértil para el engaño. Cuando el creyente no conoce la verdad con profundidad, es seducido fácilmente por lo que suena convincente. El apóstol Pedro, en su segunda carta, advirtió que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones. De 2 Pedro 2:1-2. La palabra encubiertamente es clave, porque no se trata de un ataque frontal contra la fe, sino de una infiltración lenta, estratégica, casi imperceptible.
Lo peligroso no es el ataque que reconocemos como malvado, sino el veneno que entra disfrazado de medicina. Así opera el engaño espiritual. No destruye de inmediato, sino que contamina poco a poco, debilitando la fe hasta que la persona termina lejos de la verdad. Por eso la Escritura recalca una y otra vez la necesidad de estar alertas. En 1 Pedro 5:8 se nos ordena: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este devorar no siempre se da a través de persecución física. Muchas veces ocurre a través de la confusión doctrinal y del alejamiento sutil de la verdad de Cristo. Lo que parece un nuevo mover espiritual puede ser simplemente una estrategia para desviar corazones de la centralidad del Evangelio. Miremos un ejemplo bíblico que ilustra con claridad cómo el pueblo de Dios puede caer en el engaño. El episodio del becerro de oro en Éxodo 32. Israel acababa de experimentar la liberación más gloriosa de la historia. Había visto al Mar Rojo abrirse, había escuchado la voz de Dios en el Sinaí, y aún así, cuando Moisés tardó en descender del monte, buscaron fabricar un Dios visible. Lo más sorprendente es que Aarón declaró delante del becerro: «Mañana será fiesta para Jehová». En otras palabras, aquel ídolo fue presentado como si fuera adoración al verdadero Dios. Aquí está la raíz del problema. Lo falso muchas veces se presenta bajo el nombre de Dios, pero en esencia es idolatría. El pueblo no abandonó la religión, simplemente la contaminó con una versión adulterada. Esto nos enseña que el peligro no siempre es abandonar la fe de manera abierta, sino transformar la fe en algo que se ajusta a nuestros deseos. Cuando la adoración deja de centrarse en Dios y se adapta a las expectativas del hombre, ya no es adoración verdadera. Aquí es donde el discernimiento se vuelve crucial. Debemos preguntarnos constantemente si lo que seguimos exalta la gloria de Dios o alimenta la carne, si dirige la mirada a Cristo o a nosotros mismos, si nos lleva al arrepentimiento o nos acomoda en el pecado. El engaño espiritual también puede verse en los tiempos de los reyes de Israel. Los profetas falsos abundaban, siempre dispuestos a profetizar prosperidad, éxito y paz, mientras Jeremías clamaba la verdad de juicio y arrepentimiento. Jeremías 6:14 describe cómo decían al pueblo: «Paz, paz y no hay paz». Su mensaje era popular, tranquilizador, fácil de aceptar, pero era mentira. Así ocurre hoy. Los falsos mensajes tranquilizan la conciencia del pecador en lugar de confrontarla. Y cuando la palabra de Dios se diluye para complacer al oyente, lo que parece de Dios se convierte en un instrumento de condenación. El apóstol Pablo fue tajante en Gálatas 1:8. «Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Esta declaración deja claro que no hay neutralidad. O se predica el evangelio verdadero o se proclama un mensaje maldito. Aquí no hay medias tintas. Por eso debemos reconocer que el engaño espiritual no es un error inocente, es una amenaza mortal contra la verdad. Muchos creyentes, sin embargo, piensan que con buenas intenciones basta. Pero la Escritura no se enfoca en las intenciones, sino en la fidelidad a la verdad. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en Levítico 10 y murieron delante de Dios. ¿Fue porque odiaban al Señor? No. Probablemente pensaban que estaban adorándole, pero lo hicieron de manera incorrecta. Lo que parecía adoración fue rechazado porque no fue conforme a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que lo importante no es cómo nos sentimos al adorar, sino si lo que ofrecemos es aceptable según la palabra. La advertencia es seria. Lo que parece de Dios, pero no lo es, puede arrastrar multitudes hacia la perdición. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El enemigo no se conforma con atacar desde fuera. Su estrategia más efectiva
es introducir imitaciones dentro de la misma comunidad de fe. Y si no estamos firmemente arraigados en la Escritura, seremos presa fácil. La urgencia, entonces, es esta. Debemos aprender a identificar el engaño desde sus primeras manifestaciones. No basta con evitar lo abiertamente herético. Debemos también discernir aquello que parece piadoso, pero carece de la esencia del Evangelio. El creyente que se conforma con lo superficial terminará abrazando falsificaciones que lucen atractivas, pero que son destructivas para el alma. Si en la primera parte comprendimos el peligro del engaño espiritual y cómo el enemigo lo reviste con apariencia de verdad, ahora debemos avanzar hacia un terreno aún más práctico. ¿Cómo reconocerlo en la vida diaria? ¿Cuáles son las señales que nos permiten discernir que algo, aunque use lenguaje religioso o se presente en nombre de Dios, en realidad no proviene de Él? La Escritura no nos deja en tinieblas. El Señor, en su misericordia, ha provisto parámetros claros para que su pueblo pueda identificar lo falso y mantenerse en la verdad. La primera señal inequívoca es cuando una enseñanza o práctica contradice la palabra de Dios. Este es el criterio supremo. El Señor no se contradice a sí mismo. Lo que Él ha revelado en las Escrituras es suficiente, inmutable y eterno. Cualquier mensaje que se levante contra esa verdad, por más atractivo o moderno que parezca, no puede venir de Dios. Isaías 8:20 lo declara con contundencia: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta advertencia establece un estándar innegociable. Todo lo que contradiga o relativice la palabra es tinieblas, no luz. Por eso, cuando escuchamos mensajes que suavizan el pecado, reinterpretan la Escritura para adaptarla a la cultura o presentan doctrinas sin respaldo bíblico, debemos saber que no provienen del Espíritu Santo. La segunda señal es cuando el centro del mensaje deja de ser Cristo y pasa a ser el hombre. El Espíritu de Dios siempre glorifica al Hijo, Juan 16:14. Por lo tanto, cualquier movimiento, enseñanza o práctica que exalte más al predicador, al apóstol, al profeta o incluso al oyente mismo que a Cristo crucificado y resucitado no es de Dios. El Evangelio verdadero no gira en torno a lo que yo puedo lograr, sino en torno a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Cuando lo que parece espiritual te impulsa a confiar más en ti mismo que en la gracia de Dios, esa es una marca clara de que no proviene del cielo. Una tercera señal es la obsesión por lo material por encima de lo espiritual. Pablo advirtió en 1 Timoteo 6:5 acerca de hombres corruptos que piensan que la piedad es fuente de ganancia. El verdadero evangelio nos llama a contentamiento y santidad, no a codicia envuelta en lenguaje religioso. Por eso, cuando un mensaje presenta la fe como un medio para obtener riquezas, salud garantizada o éxito terrenal ilimitado, debemos entender que estamos frente a un fraude espiritual. Dios bendice, sí, pero su bendición nunca es un cheque en blanco para nuestros caprichos. Siempre está subordinada a su propósito de santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Una cuarta señal es cuando lo que se presenta como de Dios minimiza la gravedad del pecado. En Jeremías 23, los falsos profetas tranquilizaban al pueblo diciendo que todo estaría bien, aun cuando vivían en rebelión contra Dios. Hoy sucede lo mismo. Muchos líderes evitan hablar de juicio, de arrepentimiento, de infierno, porque quieren mantener a las multitudes cómodas y entretenidas. Pero un evangelio sin confrontación del pecado no es evangelio. El Espíritu Santo siempre trae convicción de pecado. Juan 16:8. Por lo tanto, cualquier movimiento espiritual que te permita permanecer en tus prácticas pecaminosas sin llamarte al arrepentimiento es una falsificación. Otra señal evidente es la manipulación de emociones como sustituto de la verdad. Dios nos creó con emociones, y la fe verdadera ciertamente toca nuestro corazón, pero cuando la emoción se convierte en el fundamento, el resultado es inestabilidad. En Colosenses 2:18, Pablo advierte contra aquellos
que se dejan llevar por visiones infladas por su propia mente carnal. De igual manera, hoy muchos confunden lágrimas, escalofríos o euforia con la presencia de Dios, cuando en realidad estas experiencias no siempre corresponden a la obra del Espíritu. Lo genuino produce transformación y obediencia, no solo sensaciones pasajeras. La sexta señal de que algo no viene de Dios es la ausencia de fruto espiritual genuino. Jesús fue claro: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22-23, incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si lo que parece ser un mover espiritual no produce ese carácter, sino orgullo, división, avaricia o inmoralidad, entonces no proviene del Espíritu Santo. Podemos evaluar con honestidad: ¿esto me está acercando más a la santidad o me está justificando en mis deseos carnales? Una séptima señal es la resistencia a ser examinados por la palabra. Los falsos maestros odian la confrontación bíblica. Mientras los creyentes de Berea eran elogiados por examinar cada enseñanza a la luz de las Escrituras, Hechos 17:11, hoy muchos líderes exigen sumisión ciega, declarando que cuestionarlos es falta de fe. Este es un síntoma alarmante. Cuando alguien no permite que sus enseñanzas sean probadas por la Biblia, está demostrando que no se somete a la autoridad de Dios. Todo verdadero ministro de Cristo debería invitar a los creyentes a verificar sus palabras con la Escritura, no a creerlas automáticamente. La octava señal es cuando el mensaje divide el cuerpo de Cristo en torno a la personalidad de un líder o movimiento, en lugar de unirlo en torno a la verdad del Evangelio. Pablo reprendió a los corintios por decir «yo soy de Pablo» o «yo soy de Apolos». 1 Corintios 3:4. Lo que parece espiritual pero fomenta sectarismo, culto a la personalidad y rivalidad entre hermanos, no puede proceder de Dios. El Espíritu Santo no exalta egos, sino que edifica a la Iglesia en unidad bajo Cristo como cabeza. Finalmente, una señal que no puede ignorarse es cuando lo que se presenta como de Dios es incompatible con el carácter santo de Dios. En Levítico 19:2 el Señor dijo: «Sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo». Todo lo que realmente proviene de Dios conducirá a mayor pureza, reverencia y obediencia. Por el contrario, si una práctica espiritual te aleja de la santidad, promueve la mundanalidad o relativiza los estándares de Dios, entonces no es su voz la que estás escuchando. Al observar todas estas señales, comprendemos que el discernimiento no es simplemente una habilidad teológica avanzada, sino una necesidad para cada creyente. Jesús no dijo: «Cuidado, algunos pocos pueden ser engañados», sino que advirtió que muchos seguirán a los falsos profetas. El peligro no es marginal, es masivo. Por eso, examinar cada enseñanza y cada experiencia espiritual con estas señales claras no es un lujo, es una cuestión de supervivencia espiritual. El creyente que se ejercita en la palabra aprenderá a detectar rápidamente cuando algo no procede del Señor. Así como un experto en dinero reconoce un billete falso, no porque estudie todas las falsificaciones posibles, sino porque conoce perfectamente el original. De la misma manera, quien conoce la Escritura con profundidad podrá discernir con rapidez lo que no viene de Dios. Aquí está el secreto. No basta con conocer las señales externas. Debemos amar la verdad de tal manera que todo lo que no sea de Dios nos resulte extraño. Si hemos visto las señales que nos permiten detectar cuando algo no viene de Dios, es necesario comprender que discernir no es un privilegio reservado a unos pocos líderes, pastores o teólogos, sino una obligación para todo verdadero creyente. La Escritura nunca presenta el discernimiento como un talento opcional, sino como una marca esencial de la madurez espiritual. El autor de Hebreos lo expresa con firmeza en 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Aquí no se habla de una capacidad especial de algunos iluminados, sino de un ejercicio constante que cada hijo de Dios debe cultivar. La madurez cristiana se mide no por la cantidad de emociones que uno experimenta en la adoración, sino por la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. Discernir, entonces, no es simplemente detectar errores evidentes, sino evaluar con precisión si algo refleja la gloria de Dios o si distorsiona su verdad. Y esa tarea requiere disciplina espiritual. El creyente que no se alimenta de la palabra con regularidad jamás tendrá los sentidos ejercitados. Quedará a merced de cada viento de doctrina. Por eso Pablo exhortó a los efesios a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. El discernimiento es el antídoto contra la inestabilidad. Este llamado se vuelve más urgente cuando recordamos que Cristo mismo lo ordenó. En Mateo 24:4, al hablar de los últimos tiempos, Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe». Esa advertencia está en imperativo. Mirad, estad atentos, velad. En otras palabras, no es responsabilidad solo de los pastores proteger a la iglesia del error. Cada creyente debe asumir el deber de vigilar y de examinar todo a la luz de la Escritura. El discernimiento es una expresión de obediencia a Cristo. Además, la Biblia enseña que el discernimiento es un don del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:10 se menciona el discernimiento de espíritus como parte de los dones dados a la iglesia. Esto nos recuerda que no luchamos contra ideas meramente humanas, sino contra fuerzas espirituales que buscan infiltrar error en el pueblo de Dios. El discernimiento es, por tanto, una obra sobrenatural, no solo fruto del intelecto humano. No basta con tener conocimiento académico. Se requiere la iluminación del Espíritu que guía a toda verdad. Juan 16:13. Un ejemplo luminoso de discernimiento lo encontramos en los bereanos, Hechos 17:11. Ellos no rechazaron la enseñanza de Pablo de manera cínica, pero tampoco la aceptaron de manera ingenua. Dice el texto que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa actitud de humildad reverente, combinada con un examen riguroso, es el modelo que debemos seguir. Discernir no significa sospechar de todo con espíritu crítico, sino someterlo todo al filtro de la palabra. El discernimiento es también un arma de protección para la iglesia. Cuando falta, el cuerpo de Cristo se vuelve vulnerable. Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4 que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa descripción no es futura, es presente. Ya estamos en esos tiempos y la única manera de permanecer firmes es ejercitando el discernimiento para rechazar fábulas atractivas y aferrarnos a la verdad eterna. Pero debemos subrayar algo importante. El discernimiento no se limita a detectar doctrinas falsas en púlpitos o conferencias, también se aplica a nuestra vida personal. Cada decisión, cada consejo que recibimos, cada puerta que parece abrirse, debe ser evaluada espiritualmente. No toda oportunidad proviene de Dios. No toda voz en nuestro corazón es la voz del Espíritu. Por eso Juan advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. El discernimiento es una brújula espiritual que nos libra de tomar decisiones basadas en apariencias o emociones engañosas. Cuando el discernimiento falta, el creyente se convierte en presa fácil de las corrientes del mundo. La historia de Israel en el libro de Josué nos da un ejemplo contundente. Los gabaonitas, temiendo ser destruidos, engañaron al pueblo de Dios, presentándose con ropas viejas y pan mohoso, como si vinieran de un país lejano. El texto dice en Josué 9:14 que los príncipes de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová.
Esa omisión de discernir tuvo consecuencias dolorosas. El error no fue la astucia de los gabaonitas, sino la falta de consulta a Dios. Así también, cuando no ejercitamos discernimiento, terminamos haciendo alianzas con lo que parece inocente, pero que es destructivo para nuestra vida espiritual. Es necesario comprender que el discernimiento no se desarrolla de la noche a la mañana. Es fruto de una vida sometida a la palabra y en constante comunión con Dios. Quien apenas lee superficialmente la Escritura, sin estudiarla ni meditar en ella, nunca tendrá las herramientas para identificar lo falso. Por eso David clamaba en el Salmo 119:66: Enséñame buen juicio y conocimiento, porque tus mandamientos he creído. El discernimiento surge cuando la palabra se convierte en el filtro natural de nuestra mente y corazón. Ahora bien, algunos piensan que ser discernidor significa andar con un espíritu de crítica destructiva, sospechando de todo y de todos. Pero no es así. El discernimiento bíblico no nace de un corazón amargado, sino de un corazón reverente y sometido a la verdad. Es un acto de amor a Dios y de protección al prójimo. Pablo, al corregir a los Gálatas, no lo hizo para destruirlos, sino para guardarlos del error que los estaba apartando de Cristo. De la misma manera, cuando ejercitamos discernimiento en la iglesia, lo hacemos con el fin de preservar la pureza del Evangelio y la salud espiritual del rebaño. La falta de discernimiento, por el contrario, es una señal de inmadurez peligrosa. El creyente que no distingue lo verdadero de lo falso se convierte en un niño vulnerable en medio de un campo de batalla. La madurez cristiana no se mide por el tiempo que alguien lleva en la iglesia, sino por su capacidad de aplicar la palabra en medio de las pruebas y de las confusiones doctrinales. La pregunta entonces es directa: ¿estás ejercitando tus sentidos para discernir o vives dependiendo de lo que otros dicen sin verificarlo en la palabra? Discernir es obedecer, no hacerlo es desobedecer. La Escritura no nos da alternativa. O probamos los espíritus y examinamos todo, o nos exponemos a caer en la trampa del enemigo. Y el Señor no dejará sin culpa a aquellos que, teniendo su palabra en las manos, deciden vivir con los ojos cerrados. Por eso, la exhortación de Proverbios 2:3-5 es vital. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El discernimiento, entonces, es tanto un mandato como una dádiva. Es mandato porque Cristo nos ordena velar y probar todas las cosas. Y es dádiva porque el Espíritu Santo nos capacita para ver lo que de otro modo estaría oculto. Es una tensión hermosa. Debemos ejercitarnos en la palabra, pero también depender de la obra iluminadora del Espíritu. Hasta ahora hemos visto el peligro del engaño espiritual, las señales que nos permiten identificarlo y la responsabilidad que tenemos de ejercer discernimiento. Pero debemos ir aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando el creyente, la iglesia o una nación entera decide ignorar estas advertencias? ¿Cuál es el costo de dejarse arrastrar por aquello que parece de Dios pero no lo es? La Escritura responde con claridad. El costo es devastador, tanto en esta vida como en la eternidad. El primer costo evidente es la distorsión de la adoración. Cuando el pueblo acepta lo falso, su adoración se convierte en una ofrenda contaminada. Dios no recibe cualquier culto, sino aquel que es conforme a su voluntad. El ejemplo de Nadab y Abiú en Levítico 10 vuelve a resonar aquí. Ellos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les mandó, y murieron delante del altar. Esto nos muestra que la adoración falsa no solo es inaceptable, sino peligrosa. Cuando lo que parece espiritual ocupa el lugar de lo verdadero, la presencia de Dios se retira y lo que queda es un rito vacío. El costo de confundir lo falso con lo verdadero es terminar adorando a un ídolo con el nombre de Dios en los labios. El segundo costo es la esclavitud espiritual. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Si la verdad libera, el error esclaviza. Muchos que siguen movimientos aparentemente piadosos terminan encadenados en prácticas supersticiosas, manipulados por líderes que explotan su fe o atrapados en una visión distorsionada de Dios que les impide experimentar la verdadera libertad en Cristo. Lo que parecía un camino de luz se convierte en una cárcel. Y la tragedia es que estas cadenas no siempre son visibles. Son cadenas internas de culpa, miedo o dependencia emocional de lo que no proviene de Dios. Un tercer costo es la desviación de la misión de la Iglesia. Cuando la congregación abraza lo que no viene del Señor, pierde su propósito. En lugar de predicar el Evangelio de salvación, se entretiene en filosofías humanas, en programas vacíos o en causas terrenales que, aunque suenen nobles, no transforman el corazón. El resultado es una iglesia sin poder, incapaz de ser sal y luz en el mundo. En Apocalipsis 3, Cristo reprendió a la iglesia de Sardis porque tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Así ocurre con muchos ministerios que adoptan lo falso. Mantienen apariencia de vida espiritual, pero en realidad están en bancarrota delante de Dios. El cuarto costo es la confusión de la conciencia. Cuando un creyente insiste en aceptar lo que parece espiritual pero no lo es, su capacidad de discernir se va apagando. Pablo habló de aquellos cuya conciencia se cauteriza. 1 Timoteo 4:2. Es como una herida que de tanto ser ignorada pierde sensibilidad. Al principio, lo falso incomoda, pero si se persiste en aceptarlo, llega un momento en que ya no se distingue entre lo verdadero y lo falso. El corazón se endurece, la conciencia se adormece y el creyente termina justificando prácticas que antes habría rechazado con firmeza. Esa anestesia espiritual es uno de los costos más altos porque prepara el terreno para la apostasía. El quinto costo es la pérdida del testimonio. Una iglesia que se deja seducir por lo que no viene de Dios deja de ser luz para el mundo. En lugar de reflejar la santidad y la verdad de Cristo, refleja confusión, contradicción y escándalo. El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos cuando ven que lo que se proclama en su nombre está lleno de falsedad. Israel mismo fue testigo de esto. Cuando seguían ídolos bajo apariencia de piedad, las naciones no veían la gloria de Jehová, sino la corrupción del pueblo. De la misma manera hoy, una comunidad cristiana que abraza lo falso pierde su autoridad moral y espiritual. Pero más grave aún es el costo eterno. Jesús advirtió en Mateo 7, 21, 23 que muchos llegarán al día del juicio convencidos de que sirvieron a Dios. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sin embargo, Él responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se revela el costo más espantoso de todos. Pasar una vida creyendo que servías a Dios, cuando en realidad seguiste un camino falso que nunca provenía de Él. No hay tragedia más grande que descubrir en la eternidad que todo lo que parecía espiritual no tenía la aprobación del Señor. Podemos verlo reflejado también en la historia de Israel, cuando insistieron en escuchar a los falsos profetas en tiempos de Jeremías. Ellos proclamaban paz, mientras la espada de Babilonia se acercaba. El pueblo prefirió las palabras dulces al llamado al arrepentimiento, y el resultado fue la destrucción de Jerusalén y el exilio. Este es el patrón que se repite. Lo falso siempre ofrece promesas agradables a corto plazo, pero el costo a largo plazo es ruina y juicio. El costo de seguir lo falso también se manifiesta en el deterioro moral. Cuando lo que no es de Dios toma el lugar central, la santidad se reemplaza por permisividad, la verdad por relativismo y la fe por rituales vacíos. Esto se traduce en generaciones enteras alejadas de la verdad. Los hijos crecen sin conocer el evangelio verdadero porque sus padres abrazaron un cristianismo superficial. La consecuencia es devastadora no solo para individuos,
sino para familias enteras y hasta para sociedades. Además, hay un costo en la comunión con Dios. El pecado del pueblo en Isaías 59:2 muestra que las iniquidades hacen separación entre Dios y nosotros. Cuando abrazamos lo falso, aunque tenga una apariencia piadosa, lo que en realidad hacemos es interponer un muro entre nuestra alma y la presencia del Señor. Oramos, pero no hay respuesta. Cantamos, pero no hay gozo. Buscamos, pero no encontramos. El costo de aceptar lo que no viene de Dios es perder la dulzura de la comunión con aquel que es la verdad. Por último, debemos reconocer que lo falso prepara el camino para el juicio final. Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2:10-11 de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El costo de rechazar la verdad repetidamente es que Dios entrega a la persona a su propio engaño, y esa entrega es irreversible. Es una sentencia terrible. Cuando alguien insiste en preferir lo que parece de Dios, pero no lo es, llega un punto en el que ya no puede salir del engaño porque ha endurecido su corazón contra la verdad. La conclusión es clara. Dejarse engañar no es un simple error sin consecuencias. Es abrir la puerta a la destrucción de la adoración, a la esclavitud espiritual, a la pérdida del testimonio y, en última instancia, a la condenación eterna. El costo es demasiado alto como para tomar este tema a la ligera. El enemigo quiere hacernos creer que no pasa nada si abrazamos lo falso, pero la palabra de Dios grita lo contrario. Lo que no viene de él solo puede conducir a la muerte. Habiendo considerado el costo devastador de dejarse arrastrar por lo que parece de Dios, pero no lo es, llegamos ahora al llamado más solemne y urgente: volver a la verdad, abrazar únicamente lo que viene del Señor y rechazar con firmeza todo lo que pretenda suplantar el Evangelio de Jesucristo. El desenlace de esta advertencia no puede quedar en un simple análisis intelectual ni en una reflexión pasajera. Debe conducirnos a una decisión espiritual concreta. Jesús mismo trazó la línea con claridad en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que no conduce a Cristo, todo lo que no descansa en su obra perfecta en la cruz, no viene de Dios. No basta con invocar su nombre, ni con imitar la liturgia cristiana, ni con buscar experiencias emocionales. Lo único que garantiza que estamos en la verdad es permanecer en Cristo, sometidos a su palabra y transformados por su Espíritu. El Evangelio no es un accesorio para mejorar nuestra vida. Es la única verdad que nos salva de la condenación eterna. Este es el punto al que debemos regresar una y otra vez: la centralidad de Cristo y de su cruz. Pablo declaró en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa fue la determinación del apóstol frente a un mundo lleno de filosofías, religiones y supuestas revelaciones. Y debe ser también nuestra determinación en estos tiempos: no apartarnos jamás del Evangelio puro, no añadirle adornos humanos, no diluirlo para hacerlo aceptable. El único mensaje que salva es el de Cristo crucificado y resucitado. Seguir lo verdadero significa también amar la santidad. La verdad de Dios nunca nos acomoda en el pecado, sino que nos llama a apartarnos de él. Efesios 5:6 nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo falso siempre intentará suavizar la gravedad del pecado, pero lo verdadero siempre lo desenmascara y nos dirige al arrepentimiento. La evidencia de que algo viene de Dios no es que me hace sentir cómodo, sino que me conduce a la pureza y al temor reverente del Señor. El llamado hoy es a examinar nuestras vidas y nuestra fe. No basta con señalar lo falso en otros. Debemos preguntarnos: ¿he permitido en mi corazón prácticas, ideas o creencias que parecen espirituales pero no proceden de Dios? ¿He aceptado tradiciones,
costumbres o mensajes que, en el fondo, contradicen la Escritura? El discernimiento comienza en casa. Antes de advertir a otros, cada uno debe ser confrontado con la verdad. Seguir la verdad implica también estar dispuestos a pagar un precio. En un mundo que exalta la tolerancia y el relativismo, afirmar que solo Cristo es la verdad resulta ofensivo. Defender la pureza del Evangelio puede costarnos amigos, posiciones, prestigio e incluso seguridad personal. Pero ese es el costo de la fidelidad. Jesús dijo en Mateo 10:22, «Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Aferrarnos a la verdad nunca ha sido popular, pero siempre ha sido el camino de los verdaderos hijos de Dios. No olvidemos que Dios siempre preserva un remanente fiel. Aunque muchos sigan el error, siempre habrá un pueblo que no dobla sus rodillas ante los ídolos. Elías pensó que estaba solo frente a los falsos profetas de Baal, pero el Señor le recordó que había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla. Primera Reyes 19:18. Esa es nuestra esperanza, que en medio del caos espiritual de nuestro tiempo, Dios sostiene a los suyos, guarda a su iglesia y fortalece a aquellos que se mantienen en la verdad. Ahora bien, este llamado no es únicamente a rechazar lo falso, sino a abrazar activamente lo verdadero. El Evangelio no es solo la ausencia de error, es la presencia de Cristo en nosotros. Seguir la verdad es caminar en obediencia diaria, alimentarnos de la palabra, vivir en oración, servir en humildad y proclamar sin vergüenza el mensaje de salvación. El creyente que ama la verdad no vive a la defensiva temiendo al error, sino que avanza con confianza, proclamando que la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Este llamado es urgente porque el tiempo es corto. Cada día que pasa nos acerca al regreso de nuestro Señor, y Él no vendrá a negociar con el error, sino a juzgarlo. En Apocalipsis 19 se nos presenta a Cristo como el Verbo de Dios, montado en un caballo blanco, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día, toda falsedad será expuesta, y solo permanecerán aquellos que se aferraron a la verdad. Por eso, no hay espacio para la indiferencia. Hoy es el día de decidir si abrazaremos lo verdadero o seguiremos entretenidos con lo que solo parece de Dios. Amados, el llamado es claro. Volvamos al Evangelio puro, afirmémonos en la palabra infalible, dependamos del Espíritu Santo y fijemos nuestra mirada en Cristo. No juguemos con imitaciones ni con medias verdades. Dios demanda adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y esa verdad no se negocia, no se acomoda, no se disfraza. Esa verdad es Cristo mismo, y Él es suficiente. Concluyamos con una exhortación pastoral. Examina tu fe a la luz de la Escritura. Desecha todo lo que parece de Dios pero no lo es, y abraza la verdad con todo tu corazón. No te conformes con lo superficial ni con lo popular. Busca lo eterno, lo puro, lo santo. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, fortalezca tu discernimiento y te guarde irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasan todo entendimiento, reposen sobre tu vida, tu familia y tu caminar, para que permanezcas firme en la verdad hasta el fin.